Además de que el enfoque no es tanto dar un fundamento teórico lo suficientemente fuerte para poder iniciarse en el CFD, sino que es un poco más aplicativo, dando ejemplos y usando el software ANSYS Fluent para resolver un problema de la resistencia al avance y la formación de olas que pueda tener una embarcación. Entonces, vamos a comenzar. Primero entendiendo un poco qué es el CFD. El CFD es esta ciencia que está siendo utilizada para resolver fenómenos que implican transferencia de masa, la ecuación de momento, la energía, incluso con especies químicas, pues también se puede simular reacciones químicas de combustión, interacciones que también son fluidos y pueden ser analizados mediante este enfoque. Entonces, realmente esto es una solución numérica y no tanto una solución analítica. Y podemos entenderlo también como una rama de la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos para analizar el flujo de fluidos. Y pues es aplicable a distintos campos. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros usar CFD? ¿Qué ventajas podríamos sacar? En primer lugar, con respecto a los análisis experimentales que nosotros podamos hacer con respecto a cierto fenómeno de nuestro interés, es la cantidad de datos que podemos obtener del campo del fluido. Por ejemplo, datos del campo de velocidades, el campo de temperaturas, las presiones que vayan a existir. Lo vamos a utilizar para el cálculo de fuerzas y propiamente presiones. Vamos a obtener un mayor detalle en zonas que nosotros requeramos ese detalle, como puede ser cerca al casco en una embarcación. Y pues, gracias a ese mayor detalle que vamos a tener mucha mayor información para poder tomar una decisión en algún experimento o algún análisis ingeniería que estemos realizando. Por lo tanto, este método, esta ciencia del CFD, es una herramienta de diseño muy potente al cual nosotros ahora tenemos bastante alcance. ¿Qué aplicaciones vamos a encontrar para el CFD? Como mencioné, abarca distintos campos. Estas son solo algunas de las cuales yo les puedo traer y que también he trabajado, como puede ser la combustión con especies químicas. Podemos simular la combustión de metano, propano, incluso la combustión que se realiza dentro de motores con movimiento de pistones, la ventilación de espacios, que también puede estar relacionado con la refrigeración, la transferencia de calor. Son temas bastante interesantes, los cuales podemos abordar con esta ciencia. Y yendo un poco más al enfoque eh, de esta presentación, la parte aerodinámica que puede estar viéndose en el caso de un avión o incluso en un carro de Fórmula 1 para el diseño de ciertos componentes, los cuales deben tener una cierta forma para mejorar el desempeño de estos carros, de estos coches. Y en la parte hidrodinámica, como por ejemplo en el caso de una hélice, donde vamos a observar fenómenos como puede ser la cavitación, vamos a tener un campo de presiones alrededor de las palas, eh, y bastante detalle que nosotros vayamos a requerir en estas zonas para poder tomar decisiones en mejorar, cambiar u optimizar alguna parte. Y directamente en embarcaciones, uno de los usos más interesantes de los cuales yo he podido participar o trabajar es en la modificación, adaptación y nuevo diseño de embarcaciones mucho más eficientes. Y este es un trabajo que se realizó dentro de la UNI con unos compañeros dentro de un grupo de investigación en el cual hemos modificado una embarcación típica peruana con bulbo a un tipo de proa conocido como proa Ciarro. La ventaja de este tipo de proa se vio en la reducción de la resistencia al avance y el consumo de combustible que tenía esta embarcación al regresar a puerto a un determinado calado, obteniendo una drástica reducción de hasta alrededor de un 10% a ciertas velocidades. Entonces, como se puede ver, las aplicaciones son inmensas y particularmente dentro del campo de la ingeniería naval y aplicado directamente a embarcaciones,
podemos realizar bastantes innovaciones y podemos encontrar soluciones que tal vez no podríamos ver si es que solamente utilizásemos experimentos, porque la ventaja de esta forma, de este trabajo, es que modificando directamente en la computadora podemos obtener un resultado mucho más rápido y con más información que en un análisis experimental. Sin embargo, también hay que reconocer que actualmente el método más preciso para poder predecir esta resistencia al avance que vaya a tener una embarcación a una determinada velocidad es mediante un ensayo de remolque. Y es por eso que también una de las aplicaciones es complementar estos análisis en ensayos de remolque. Me explico. Nosotros podemos realizar este ensayo y luego realizar una simulación CFD, ya sea mediante un código comercial o mediante un código que nosotros hayamos desarrollado, un código libre, y obtener unos ciertos resultados. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, en la parte superior tenemos el campo de alturas de la superficie libre de una embarcación a una determinada velocidad. Y en la parte inferior tenemos los datos experimentales. Existe una gran precisión en ciertos trabajos que se pueden realizar con CFD, de tal forma que el trabajo realizado con CFD queda validado por un ensayo experimental. Y cuando este experimento dentro de la computadora queda validado con un experimento llevado a cabo en la vida real, pues podemos decir que existe una correlación directa entre la modificación que se haga dentro de la computadora con la modificación que se vaya a hacer en un ensayo físico. Entonces, una vez realizada esta validación, se complementa con el ensayo experimental y dentro de la computadora podemos ir probando con mucho menos costo en cuanto a economía la mejora de ciertos modelos. Esto es realmente muy útil y por eso es que se dice que este método, esta ciencia, se complementa bastante bien, llegando a reducir drásticamente los costos, porque no tendríamos que estar produciendo 10, 20 modelos, sino que vamos a producir uno, lo vamos a validar con el código. Dentro de la computadora podemos producir hasta 100 modelos, por dar un ejemplo. De esos 100 modelos nos vamos a quedar con los tres mejores y los tres mejores los testeamos de nuevo en un canal de pruebas y seleccionamos el barco más eficiente. Pero realmente, ¿cómo es que funciona este método? Lo principal que vamos a destacar es que vamos a estar utilizando el método de volúmenes finitos para el caso de esta presentación, que básicamente lo que hace es discretizar todo el campo, todo el dominio sobre el cual va a estar ocurriendo el flujo del fluido en unos pequeños volúmenes que van a ser unos volúmenes de control. Y lo importante destacar es que en el centro de cada uno de estos volúmenes, como se puede ver en la imagen de la derecha, en la celda que está sombreada, la propiedad del fluido ya vaya a ser temperatura, velocidad, densidad, presión, se va a encontrar en el centro de esta celda. Y después, mediante una interpolación lineal, vamos a poder determinar el valor de esa propiedad en el resto del dominio. Entonces, de esta discretización, para obtener el campo entero, se hacen estas interpolaciones. Pero, ¿qué estamos realmente haciendo dentro de cada uno de estos volúmenes de control que estamos analizando? Vamos a estar resolviendo las ecuaciones de gobierno, como pueden ser las ecuaciones de la continuidad, de la conservación de la masa, o la ecuación de la cantidad de movimiento. Estas ecuaciones son suficientes para describir el comportamiento de un fluido y son aplicables tanto para flujos turbulentos como para flujos no turbulentos. El detalle con estas ecuaciones es que son muy complejas de resolver analíticamente y tenemos soluciones analíticas, pero para casos bastante simplificados, lo cual es una desventaja porque para un caso bastante más complejo, como puede ser el caso de analizar una hélice, estas ecuaciones analíticamente no tenemos su solución y no podemos conocer a detalle lo que ocurre con este fenómeno. Sin embargo, mediante la computadora, nosotros vamos a hacer una serie de aproximaciones con las cuales vamos a poder resolver estas ecuaciones en unas matrices
y obtener resultados bastante aproximados a la realidad. Para lo cual, voy a darles un poco una introducción a los modelos de turbulencia. Y es que para que esto se entienda un poco mejor, vamos a imaginar que tenemos un fluido y en un determinado punto del fluido vamos a analizar una única variable, en este caso que sea la velocidad. Esta velocidad, si nosotros analizamos a lo largo del tiempo, va a tener un comportamiento aleatorio, como se puede observar en la gráfica. Un comportamiento irregular debido a la propia turbulencia que vaya a tener el flujo. Entonces, lo que se hace en estos modelos de turbulencia, con el cual vamos a estar trabajando, es descomponer esta velocidad en dos partes, una parte promediada y otra parte fluctuante, por así decirlo, las cuales van a componer la velocidad en el tiempo real. Como se puede ver en la ecuación que aparece en la parte de arriba, esta velocidad se descompone en U mayúscula y en U prima, que varía a lo largo del tiempo. De esta de esta descomposición de la velocidad en dos partes, es lo que vienen a ser estas ecuaciones de Reynolds, Navier-Stokes promediadas, las cuales se están presentando en pantalla. No pretendo incurrir demasiado en esta parte teórica, pero es importante señalarlo. Y a partir de este modelo, que son conocidos como las ecuaciones RANS, vamos a encontrar distintas formas de tratar la turbulencia para poder resolver estas ecuaciones. Ahora, eh, hay que entender bastante bien el fenómeno que nosotros vamos a analizar para poder realizar una simulación y poder juzgar si es que los resultados son coherentes o no, o si lo que estamos buscando es una cosa u otra. En el caso de una embarcación, de manera general, es un fenómeno en donde se tienen distintos cuerpos interactuando entre sí, como puede ser el casco que interactúa con la hélice que interactúa con el agua. Entonces, la embarcación, al moverse gracias al empuje de la hélice, va a generar su propio patrón de olas. Y en el océano vamos a encontrar olas que también interactúan con el casco, incluso viento, que va a hacer que el casco se mueva de distintas formas, por lo cual es un fenómeno bastante complejo que podríamos estar analizando aquí. Sin embargo, el fenómeno el cual vamos a estar tratando es la resistencia al avance de un barco en aguas calmas, que es lo que se suele trabajar incluso también en los ensayos de remolque, en las pruebas de canal. El agua está calma y la embarcación es remolcada a una determinada velocidad y se calcula esta resistencia o esta fuerza que se opone al movimiento de la embarcación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a empezar con un casco. Este es un casco que yo he sacado de la librería de MaxSurf y le he dado unos valores que a mi criterio han sido los correctos o unos valores adecuados para lo que queremos intentar. Tiene una eslora de 5 metros, una manga de 2 y un puntal de 1. Pero de este programa he obtenido la geometría o la superficie que vaya a tener el casco. Si se dan cuenta, el casco no está tapado en la parte de arriba ni en la parte de atrás, lo que es necesario para poder hacer este análisis, porque más adelante les voy a mostrar en el mismo programa, sustraer el volumen del casco del espacio en el cual va a estar, digamos, navegando. Lo primero que debemos hacer es cerrar todas estas superficies y tener un volumen cerrado. Yo lo he hecho esto en Rhinoceros, pero pueden utilizar cualquier otro programa que se les haga bastante más sencillo de usar. Sin embargo, algo que es bastante importante y para evitar bastantes errores es que todos los bordes que conforman nuestro volumen del casco estén cerrados, que no existan bordes desnudos. Utilicé Rhinoceros porque tiene una herramienta que me permite a mí fácilmente observar si es que existen estos bordes desnudos. Después de cerrar el casco, ya lo pasé al programa, en este caso ANSYS, para empezar con todo el análisis de CFD. Y es a lo que vamos a ver en este momento. Voy a parar un momento aquí con las diapositivas y voy a entrar
a Workbench para poder hacer la simulación desde la parte de la geometría. No sé si hasta este momento tengan alguna duda, pueden ir escribiendo sus dudas al chat y me van a estar haciendo estas preguntas. También al final de la presentación vamos a dar un tiempo para que puedan hacer todas las preguntas que crean pertinentes y les voy a dejar mi correo para que, porque el tema es bastante complejo y extenso, puedan de repente hacerme más preguntas. Entonces, aquí tengo la geometría o dónde puedo yo editar la geometría en ANSYS. Lo único que he hecho es arrastrarlo, lo voy a volver a hacer. En esta barra de aquí, cojo el componente de geometría, lo arrastro y aquí lo tengo. Dentro de ANSYS hay dos editores que son bastante usados, que uno es Space Climb y Design Modeler. Design Modeler es el antiguo. Para este caso voy a usar Space Climb porque ofrece ciertas herramientas que yo creo que es importante que ustedes conozcan al momento de querer realizar alguna simulación. Entonces voy a abrir este editor de geometría. En principio lo que vamos a hacer es, dentro de la geometría, importar el casco y ver algún detalle que es importante. Para importar me voy aquí, File, Open, y en este caso ya está en la carpeta en la cual yo he guardado la geometría. Voy a visualizar todos los archivos que se puedo visualizar. Aquí está el barco que yo he tomado que está en Rhinoceros. Se puede importar directamente desde Rhinoceros. Sin embargo, yo les voy a recomendar que utilicen este formato STP, que en todo el tiempo que yo he estado trabajando con estos programas, el formato STP es el que menos errores me ha dado al momento de querer trabajar con volúmenes. Entonces, la verdad yo les recomiendo este formato, es el que menos errores da, casi ninguno realmente. Ya tengo el casco aquí importado dentro del ANSYS. Lo que podemos ver es que el centro de coordenadas se encuentra aquí abajo, en el plano de crujía, en la popa de la embarcación. El calado al cual vamos a estar realizando la simulación es un calado de medio metro. Otra recomendación que les puedo dar es colocar la embarcación a la altura del calado sobre el cual vamos a estar haciendo el análisis. Es decir, que el centro de coordenadas se ubique aquí, para lo cual voy a usar esta herramienta de acá, Move. Voy a seleccionar la geometría importada en este árbol de aquí y lo voy a bajar 500 milímetros. Entonces ya tengo ubicada la embarcación al calado al cual voy a estar analizando. Ahora, retomando un poco con la presentación. Hay una reparación de una geometría bastante sencilla que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es que al momento de importar la superficie, cuando yo he generado la superficie, se ha creado una división en esta cara superior, lo cual realmente no es un problema, pero nos sirve de ejemplo para mostrar cómo podemos reparar fácilmente la geometría dentro del entorno de ANSYS. Y es que es mejor reparar todo o preparar todo dentro del entorno de ANSYS por la compatibilidad que tiene entre sus componentes. A diferencia de que si yo trajese todo desde otro programa, existe la posibilidad de que no sea compatible con alguna operación que yo haya realizado en el otro programa de geometrías y que esto dé algún problema en alguna etapa de la solución por CFD que estemos buscando. Voy a hablarles ahora del dominio, y es que para nosotros poder hacer la simulación no vamos a hacer que el barco se mueva, sino que directamente vamos a hacer que entre aire y agua a la velocidad a la cual el barco se esté moviendo, de tal forma de que por una velocidad relativa del efecto de que la embarcación se esté moviendo a la velocidad que nosotros queremos analizar. Entonces vamos a tener la embarcación ubicada en un espacio en el cual vamos a tener una entrada de aire y de agua. Vamos a tener unas paredes tanto en el fondo, encastado y en la parte superior, y una salida del aire y del agua. Ahora, el fenómeno que nosotros vamos a analizar es un fenómeno simétrico, en el sentido de que en el plano de crujía de la embarcación, lo que ocurra de un lado, como se puede ver en el patrón de formación de olas de una embarcación, va a ocurrir de igual manera en el otro, por una simetría geométrica.
por lo que no es necesario simular el fenómeno entero, sino simplemente la mitad del fenómeno. Esto nos va a ser muy útil porque vamos a reducir coste computacional en cuanto a que al nosotros usar una menor cantidad de elementos o volúmenes finitos, vamos a resolver una menor cantidad de ecuaciones y lo vamos a hacer en menor tiempo, sin perder la precisión. Este dominio, el cual va a encerrar el barco, es de suma importancia, porque aquí es donde vamos a analizar todo el fenómeno. La pregunta aquí sería qué tan grande o qué tan pequeño podría ser este dominio. Hay recomendaciones que las da la propia ITTC acerca de qué tan grande debe ser este dominio, y es que el dominio debe ser lo suficientemente grande como para que las olas y el resto de fenómenos que involucran el barco no lleguen a interactuar con las paredes y se pueda dar una solución libre de errores. La idea entonces es que al nosotros observar la formación de olas de la embarcación, al menos en el costado, no llegue a chocar con las paredes y no llegue a interactuar para que nosotros sepamos que el dominio es lo suficientemente grande en el ancho. En cuanto a la altura y la profundidad, ocurre algo parecido. Cuando nosotros tengamos una entrada de aire o de agua, vamos a tener un gradiente de velocidades desde una cierta pared. Entonces es importante que la pared esté lo suficientemente alejada como para que ese gradiente no afecte a la solución que estemos buscando. Para lo cual hay diversas formas de poder dimensionar el mallado. La forma más común que se suele ver es dimensionar en función de la longitud del eslora del barco. Y hemos visto que en las dimensiones el largo es de unos 5 metros, entonces voy a crear un dominio en función a ese tamaño. Por supuesto, después de crear el dominio, vamos a ver si realmente el tamaño que yo estoy escogiendo cumple o si realmente podría ser más grande o más pequeño. Ya hemos ubicado la embarcación a la altura del calado que vamos a estar analizando. Ahora, para crear el dominio, aquí es bastante sencillo. Voy a ocultar un momento la embarcación. Voy a crear un sketch de trabajo sobre este plano XY. Voy a visualizar de nuevo la embarcación para que se entienda un poco más los tamaños que yo estoy colocando. Con esta herramienta de aquí en línea, acercándome al origen y trazando una distancia, voy a poder comenzar a dimensionar. Entonces, hacia adelante voy a dejar una distancia de una eslora desde la proa. Como la eslora mide 5 metros, estamos ubicados en la popa de la embarcación. Hacia adelante voy a trazar una línea de 10 metros. Hacia el costado voy a trabajar con una distancia de una eslora, en este caso 5 metros. Y ahora en el caso de la parte de atrás, desde aquí, es decir, desde la eh, popa, voy a dejar una distancia de 20 metros. Ahora, como pueden ver, la facilidad que se tiene aquí es que fácilmente se puede encontrar una perpendicular. Sin embargo, estoy notando que no está del todo recto esto porque estamos viendo que es un poco más de 10 metros. Voy a dibujar de nuevo este dominio, estas líneas de aquí, para asegurarme de que esté todo funcionando de la manera correcta. Voy a ubicarme aquí, empezar de nuevo. Aquí está en el 0, 0, hacia adelante son 10. Luego aquí perpendicularmente son 5. Luego aquí, ahora sí ya está perpendicular. Hacia atrás voy a dibujar una línea de 20 metros. Y ahora voy a cerrar el dominio entero. Lo que estoy creando aquí en un primer momento va a ser un plano a partir del cual voy a realizar unas instrucciones y crear el dominio entero. Entonces este plano, con la operación de pull, voy a trazar hacia arriba. En cuanto a la parte de arriba, voy a darle una distancia de 2.5 metros y hacia abajo de 5 metros. Realmente podría darle un mayor tamaño al volumen tanto en la parte del fondo y en la parte superior,
pero en este caso escogí estos valores porque al momento de hacer el mallado, la cantidad de elementos va a ser inferior a 500.000 elementos. Esto es importante porque en la licencia estudiantil que se puede obtener desde la misma página de ANSYS limita la cantidad de volúmenes o de nodos a 512.000. Entonces, para que ustedes, si lo descargan, porque este Workbench lo voy a compartir, si lo descargan y tienen la versión estudiantil, para que ustedes puedan abrirlo y puedan trabajar, he decidido no excederme de esta cantidad de elementos, por lo cual el tamaño del dominio tampoco puede excederse demasiado. Ahora, tengo la embarcación y tengo el dominio. Realmente yo no trabajo con este volumen del casco, sino que yo voy a trabajar con el dominio menos una impresión que deje el casco dentro del dominio. Para esto voy a usar esta herramienta de aquí, que es combinar, de la cual sobre este volumen de aquí más grande voy a sustraer la embarcación. La sustracción ya se hizo, es bastante fácil y rápido de trabajar en este programa. Ahora voy a tener la embarcación, que lo estoy ocultando, el dominio en sí y este sólido que se ha creado como producto de la sustracción, que realmente este sólido de aquí no me interesa, por lo que lo voy a borrar. Entonces me estaría quedando con el barco y el dominio alrededor del barco. Ahora, el barco, para este caso, tampoco me interesa y podría borrarlo, pero si nosotros queremos guardar la embarcación para otro tipo de análisis que podamos necesitar más adelante, lo más práctico es suprimir la geometría de las físicas de este programa. Entonces se hace mediante esta opción, clic derecho, suprimir de físicas, y quita la visualización de la embarcación. Entonces, tendríamos aquí el barco impreso en el dominio sobre el cual vamos a estar trabajando. Y como recordamos, como les enseñé en esta diapositiva de aquí, hay una pequeña superficie que se ha generado aquí que está definida por esta línea que divide la superficie de la cubierta en dos partes. Para poder eliminar esta superficie, realmente es bastante sencillo. Existen varias herramientas y es lo que yo les recomiendo cuando vayan a hacer alguna simulación, ver estas pestañas de aquí que van en las pestañas de reparar, preparar y Workbench. Hay distintas herramientas para corregir algún problema que podamos tener de la geometría que haya sido llevada desde un software anterior. En este caso voy a usar la pestaña de reparar con esta función de fusionar las caras. Simplemente selecciono esta cara de aquí y luego con control selecciono la cara más pequeña, doy check y las caras se fusionan. Es por eso que prefiero usar este editor de geometrías, porque realmente es bastante rápido y tiene herramientas bastante prácticas para lo que vamos a estar necesitando. Ahora, ya hemos visto el dominio. Antes de pasar a explicar qué es el mallado, voy a colocar algunos nombres en, en este volumen de aquí. Y es que para nosotros poder definir las condiciones de frontera, que es algo que voy a explicar un poco más adelante, hay que nombrar a las caras para poder seleccionarlas dentro del mismo programa e indicar qué tipo de condición se va a tener. Voy a empezar haciendo esto con el casco impreso en este volumen. Para seleccionar estas caras de aquí, simplemente mediante el seleccionador de caja, arrastro y fácilmente sombreo todas las caras de la embarcación, están todas sombreadas. Tengo que crear, en este caso, un name selection, que va a ser el nombre de esas caras. Y se encuentra en la pestaña de grupos con esta opción de aquí. A esta parte yo lo voy a llamar pool casco. Luego, como ya he dicho, es un fenómeno simétrico. Entonces vamos a definir una cara que va a ser la función de simetría. Entonces vamos a poner esta condición o este nombre de symmetry. Voy a definir el inlet o la entrada de aire y agua. Voy a definir el outlet, que es la salida de esta aire y agua que va a estar entrando.
y voy a nombrar las paredes, que son estas que están aquí, el resto de caras, con nombre de wall. Ahora, eh, como vamos a ver en el mallado, hay zonas que hay que refinar. La discretización, el tamaño de los elementos tiene que ser bastante más pequeño. Y hay distintas formas de lograrlo en los distintos solvers que podamos encontrar, ya sean comerciales o no. Una opción que vamos a encontrar en el mallador que voy a estar utilizando es la opción de cuerpo de influencia, en el cual a partir de un cuerpo que se intersecta con el dominio que es de nuestro interés, en esa intersección vamos a encontrar un tamaño de elemento más pequeño. Esto lo vamos a entender un poco más cuando veamos esa parte, pero en sí lo único que voy a hacer es generar otro cuerpo que va a servir solamente de referencia y nos va a decir que en esa zona el mallado va a ser más fino. Entonces voy a crear un cuerpo de un tamaño arbitrario, de esta manera, que va a tener un espesor también un poco arbitrario, que va a ser de unos 500 milímetros. Y tendríamos en conjunto esto de aquí, el volumen del fluido y este cuerpo que va a influenciar el tamaño de los elementos en esta zona en que estos dos cuerpos se intersecten. Entonces, a esta parte de aquí, a este cuerpo, lo voy a renombrar como dominio del fluido. Y este otro cuerpo de aquí lo voy a renombrar también como un cuerpo de influencia o body of influence por sus siglas en inglés. Ya tenemos entonces hecha toda la parte de geometría, hemos creado el mallado y hemos dado nombres a las zonas de interés, a las caras que nosotros necesitamos analizar, como puede ser el casco, la zona de simetría, la entrada de aire y agua, la salida y las paredes del dominio. Ahora voy a explicarles otra parte bastante importante que es acerca del mallado. El mallado, como ya dije, es esta discretización de todo el volumen y es que estamos partiendo todo el dominio en pequeños volúmenes de control más pequeños sobre los cuales vamos a resolver las ecuaciones de interés. Entonces, en el lado izquierdo tenemos un emallador comercial que puede ser el de software Numérica, que está enfocado más en embarcaciones. Como se puede observar, hay una transición de cierto tamaño de elementos, en este caso que son hexaedros, que conforme se van acercando a la zona del casco, se van refinando cada vez más y se van haciendo más pequeños hasta llegar a la propia superficie donde toman un valor más pequeño. Incluso también podemos ver esta refinación en la superficie libre. Y en la otra imagen de la izquierda también podemos apreciar lo mismo, como el dominio en general lejos del casco tiene un mayor tamaño y los elementos que están sobre la embarcación tienen un tamaño más pequeño en determinadas zonas. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta discretización o cómo vamos a mallar el dominio? Dependiendo del tipo que vayamos a escoger, ya sea que hagamos un mallado 2D o un mallado 3D, como es el caso, vamos a tener distintos tipos de elementos. Los principales que vamos a estar viendo en el caso de 2D van a ser los triángulos y los cuadriláteros. En el caso de los cuadriláteros, en estas dos imágenes que se pueden ver aquí superior, para los cuadriláteros se ve un mallado bastante más ordenado, el tamaño bastante uniforme de todos los elementos en general. Y en el caso de los triángulos, es un mallado que se puede ver un poco más desordenado, por llamarlo de alguna manera, en donde si bien es cierto el tamaño o longitud que pueda tener el lado del triángulo es semejante a la longitud que pueda tener una arista del cuadrado, la cantidad de triángulos que son necesarios para enmallar esta superficie es superior a la cantidad de cuadrados para enmallar la misma superficie con un tamaño similar. Entonces, en realidad, lo conveniente podría ser utilizar cuadrados porque estamos teniendo un mallado bastante más ordenado con una menor cantidad de elementos, lo cual implica un menor coste computacional.
Sin embargo, existe una ventaja acerca de usar triángulos y es que primero se puede utilizar para adaptarse de una manera mucho más sencilla a las geometrías, por lo que enmallar con tetraedros es mucho más sencillo que con triángulos, perdón, es mucho más sencillo que enmallar con cuadrados. Además de que se puede cambiar mucho más fácilmente el volumen de ellos, manteniendo la conexión entre los nodos. Para el caso 3D, vamos a tener una similitud en cuanto a los hexaedros y a los tetraedros con los cuadrados y los triángulos. En el caso de los hexaedros, también se puede ver en esta imagen inferior que el mallado se ve mucho más ordenado. Hay una buena continuidad entre todos los elementos. A diferencia del caso que está aquí al costado con tetraedros, en donde la cantidad de elementos es bastante más elevada. Sin embargo, se adapta de una mejor manera a la geometría que nosotros estemos analizando y es mucho más fácil de realizar este tipo de mallados. Además, hay algo que les quería mostrar desde esta diapositiva y es que podemos ver una capa de prismas alrededor de la superficie de esta especie de ala que se está analizando. Y es que para nosotros poder capturar el efecto um, de este gradiente de velocidades que va a existir en la superficie de esta capa límite, vamos a tener que emplear un tipo de mallado un poco más especial, con un cambio de tamaño determinado que va desde la pared del dominio hasta la zona de donde está totalmente el flujo desarrollado, en donde esta transición es bastante importante para capturar este efecto de la capa límite y poder resolver correctamente la- el esfuerzo sobre la pared que se vaya a estar desarrollando en este caso. Es algo que vamos a tratar un poco más adelante también. Ahora, en cuanto al mallado, vamos a estar hablando acerca de calidad del mallado. En sí hay dos parámetros principales que se utilizan para medir esta calidad, los cuales son el skewness y la ortogonalidad del mallado. Para explicarlo de una forma un poco sencilla, mientras esta métrica sea menor, va a ser que la figura se está acercando más a una figura regular. En el caso de, por ejemplo, los triángulos, mientras esta métrica medida sea menor, el triángulo se va a acercar más a un triángulo equilátero, a igual forma de que en el caso de un cuadrado, mientras menor sea, se va a acercar más a un cuadrado regular que a un cuadrado ciertamente oblicuo. La forma de medir esto se suele hacer en función de los ángulos que podemos encontrar dentro de los elementos. El otro criterio bastante importante acerca de la métrica y calidad del mallado es la ortogonalidad, que viene a estar relacionada con ciertos vectores que podemos encontrar entre dos elementos adjuntos, entre la unión entre el vector que se puede formar de los centros de ambos elementos con respecto al vector que se puede formar que viene siendo perpendicular a esta cara de aquí. Y en esta métrica, mientras mayor sea la ortogonalidad, mientras más cercana esté a 1, se puede considerar que un mallado es mejor con respecto a que si esta ortogonalidad fuese bastante más baja y fuese cercana a 0. Ahora, la calidad del mallado es algo bastante importante que se puede medir y lo vamos a medir dentro del mismo programa. Sin embargo, tener ciertos elementos con una calidad de mallado baja no significa que la solución no vaya a converger, ya que sobre todo en el caso de los prismas que vamos a estar generando, no es tan fácil lograr una buena calidad del mallado, es bastante complejo y toma bastante tiempo. Entonces, aunque pocos elementos tengan una mala calidad, no implica necesariamente que la simulación vaya a salir mal. Si estos elementos, si fuesen bastantes, sí podríamos llegar a tener problemas. Entonces, si nosotros medimos la calidad del mallado, puede ser ya un indicativo de que si la simulación va a ir bien o va a ir mal. Lo ideal es siempre acercarse, ¿no? Por supuesto, en caso de skewness a 0 y en caso de la ortogonalidad acercarse lo más posible a 1. Entonces, vamos ahora a realizar el mallado.
Ya Adrián, disculpa tenemos, un momento que te sí. interrumpa. Una pregunta que me he Preguntas. realizado. ¿Qué Ujú. formato sugieres para llevar del casco desde otro software a Space Cream? Ya, como les dije, STP, pero también, vamos a ver, también IGS suele funcionar, pero STP es el que menos problemas me ha dado realmente, en caso de volúmenes. En caso de superficies, IGS también funciona bastante bien. Y también, por supuesto, puedes probar si, por ejemplo, estás trabajando desde Rhino o desde otro formato, importarlo desde ese formato que tiene el mismo programa. Incluso hay otro formato que es para Solid que también funciona bastante bien. Entonces podría recomendarte esos tres en principal, ¿no? Primero Step, después para Solid y después IGS. Es el orden en el cual yo te estaría recomendando. ¿Tienes alguna otra pregunta? Si no, continuemos con esto. Bien. Ah, ya hemos creado el dominio que es de nuestro interés. Vamos a cerrarlo. Ya está hecho. Y para hacer el mallado, pues simplemente es cuestión de arrastrar el módulo del mallado hacia aquí, de igual forma que hicimos con la geometría, y voy a enviar la información de la geometría al enmallador y lo voy a abrir. Esto va a tardar un momento. Entonces, también a lo largo de esta presentación les voy a explicar algunos tipos de mallado y las ventajas que podemos encontrar en algunos, como puede ser en este caso un mallado hecho puramente por hexaedros, como se puede ver en esta imagen. Es un mallado que se ve bastante ordenado, todos los elementos están interconectados y se ve aquí este gradiente de tamaños en cuanto a las capas de inflación que se han generado. Disculpen, aquí está. Este gradiente de tamaños, ¿no? Hasta que alcanza ya el tamaño de el resto de volúmenes o de celdas que vaya a tener en el dominio. Existen ciertas ventajas usar un mallado hexaédrico con respecto a un tetraédrico, que las vamos a estar viendo. Pero ahora vamos a dejar haciendo el mallado. Entonces, lo primero que debemos hacer en el programa es checar esta parte de aquí, regiones de contacto que se puedan haber generado por el tema de tener dos volúmenes que se intersectan. En sí nosotros no necesitamos estas regiones de contacto que el software propiamente las detecta. Em, Porque el cuerpo que hemos creado, el que está de un color un poco más azulado, es solamente un cuerpo de influencia, no va a pertenecer al dominio que estamos analizando. Entonces esta región de contacto pues, la podemos eliminar sin ningún problema. Lo siguiente va a ser cambiar el tipo de físicas para el cual estamos preparando el mallado, que por defecto aquí nos va a salir que es para un mallado, para un análisis mecánico. Lo vamos a cambiar para un análisis CFD. Y ahora vamos a cambiar también el método por el cual vamos a hacer el mallado, que se viene aquí, que está en Assembly Meshing. Vamos a cambiar el método a Qtcell. Qtcell tiene ciertas ventajas. Entonces hasta aquí. También si tienen alguna otra pregunta que tengan, sobre todo con respecto a mallados, que ahorita vamos a entrar un poco más a fondo. Van escribiendo sus preguntas y vamos a ir respondiéndolas a medida que avanzamos con la presentación. Ahora, el tipo de mallado que vamos a realizar es un tipo de mallado un poco distinto a los cuales hay en esta presentación, pero realmente podemos generarlos dentro del entorno de ANSYS, ya sea con este enmallador o con otro tipo de enmalladores que también hay dentro de ANSYS, como puede ser el Aizen, que es un poco más manual, en el cual creas tú las divisiones para poder generar estas divisiones. Entonces, lo que vimos es el mallado hexaédrico. Pero, ¿qué pasa con los tetraedros? En esta imagen podemos ver todo un dominio creado en su mayor parte por tetraedros, pirámides y prismas. En la zona del casco podemos apreciar lo mismo. Está lleno de tetraedros que son bastantes elementos que sin embargo
se adaptan bastante bien a a la forma compleja que vaya a tener el casco, ya vaya a ser por el tema de que tiene un bulbo, por la forma de la proa que es un poco distinta, por las formas de popa y demás. Los tetraedros es una gran alternativa para adaptarnos a esta geometría que vaya a tener la embarcación. Entonces, la ventaja del tetraedro es que se genera muy rápidamente y que se adapta bastante bien a la geometría. La ventaja del hexaedro es la calidad del mallado va a ser bastante buena a priori. Va a ser un mallado bastante ordenado también. Eh, Algunas alternativas que también se pueden ver y encontrar en papers y en tesis son estas de aquí, alternativas de mallado con tetraedros, en las cuales, por ejemplo, para la zona en la cual va a estar la embarcación, se está eligiendo tetraedros y para la zona exterior se está eligiendo hexaedros. Y están muy bien conectados, como se puede ver aquí, entre los nodos están conectados. Y esta es una alternativa bastante interesante porque si la geometría es compleja y usar hexaedros es difícil, es costoso computacionalmente generar esta malla, va a demorar bastante. Esta es una solución bastante práctica, la verdad. Lo mismo podemos ver en el caso de la hélice, por la forma que tiene. Está enmallada generalmente por tetraedros y después por hexaedros alrededor. También otra alternativa que les presento, que también vino en un paper que también usó ANSYS, es que si bien es cierto se usen principalmente tetraedros, en la zona de la interfaz aire-agua se está usando una capa de prismas, lo cual también es bastante bueno porque los prismas es una figura bastante que captura de una muy buena manera la superficie libre. Y es lo que les voy a mostrar en la siguiente imagen, un ejemplo de un mallado mixto entre tetraedros y hexaedros que les he preparado, que es esta de aquí. Como podemos apreciar, en la superficie libre que se ha generado, en la zona donde hay hexaedros, que es esta zona exterior de aquí, la superficie libre es bastante lisa, por así decirlo. Se puede ver claramente cuál es la forma, el patrón de olas. Sin embargo, cuando entra a la zona de tetraedros se ve esta, por así decirlo, aspereza o rugosidad que podemos ver debido a a la irregularidad de estos tetraedros. Entonces, cuando nosotros vayamos a usar este tipo de mallado en la superficie libre, el resultado que vayamos a obtener puede ser que visualmente no sea tan atractivo. Sin embargo, el resultado del cálculo de la fuerza que ocurre sobre el casco es bastante buena, la verdad. Ahora, el otro inconveniente de los tetraedros es que se tienen que generar una gran cantidad de elementos, lo cual dispararía la cantidad de elementos requerida y lo cual también dispararía un poco la capacidad que requiere la computadora para poder hacer el cálculo. Entonces, vamos a realizar dos tipos de mallados. Vamos a realizar un mallado con este método Qtcel que tiene el mayor de ANSYS y vamos a realizar un mallado con tetraedros y vamos a comparar ambos. Para poder nosotros realizar el mallado cerca de la zona del casco, como ya les estuve diciendo en algunas partes, hay que capturar esta capa límite que se genera alrededor del barco. Entonces, para proporcionar una malla de, de inflación adecuada, es decir, esta transición que hay de elementos más cercanos a la pared, que sea una transición adecuada hasta los elementos de un tamaño más re- eh, que pertenezcan ya al dominio del flujo externo, hay ciertas herramientas, eh, principalmente se crean prismas. Ahora, ¿cuántas capas, de qué tamaño deben ser estas capas para poder realizar una simulación de forma correcta? En el modelo que vamos a estar utilizando, que va a ser el modelo de turbulencia K epsilon, hace uso de las funciones de pared, que es que es un tratamiento que está basado em, en unos modelos físicos. Es un tratamiento que corrige esta captura de esta formación en la capa límite para dar un esfuerzo cortante sobre la pared adecuado en función de lo que vayamos a necesitar.
En sí, lo importante a destacar aquí es que en caso de que no estemos usando funciones de pared y querramos desarrollar todo el fenómeno de la capa límite en la embarcación, vamos a tener que colocar una mayor densidad de elementos en estas zonas cerca a la pared, de tal forma de que mediante esta interpolación que se pueda usar, se pueda realizar entre los volúmenes, capturemos todo el perfil de velocidades que vaya a tener la capa límite. La ventaja es que vamos a tener un cálculo bastante preciso. La desventaja es que va a demandar una capacidad computacional bastante alta. La alternativa de usar funciones de pared, entonces, es que mediante esta corrección, sin tener que colocar un número muy grande de capas de prismas sobre la pared, vamos a obtener un esfuerzo cortante sobre el casco lo suficientemente preciso como para estimar de forma correcta la resistencia al avance. Entonces es una parte bastante importante y que está relacionado tanto en la parte del mallado como la velocidad a la cual vamos a estar evaluando la embarcación. ¿Y cómo voy a calcular yo estas capas de inflación alrededor del casco? Pues básicamente se calcula en función de un parámetro adimensional que es el Y+. No voy a entrar tanto en profundidad en esta parte porque esto es un webinar un poco más aplicado a la práctica, pero según las recomendaciones de la ITTC, este valor sugerido para usar funciones de pared puede estar entre 30 y 100. En ciertas simulaciones incluso es aceptable que esté entre 30 y 300, pero para cumplir un poco con estas recomendaciones vamos a tratar de obtener un valor de Y más de 80. Entonces este valor de Y más nos va a ayudar a dimensionar qué tan grandes deben ser esta capa de prismas que deben estar alrededor del casco. En sí vamos a calcular el espesor de este primer elemento de prisma que vamos a estar utilizando. Una forma bastante práctica de calcularlo es con una calculadora en línea que podemos encontrar en diversas páginas, como puede ser esta de aquí, para lo cual vamos a requerir ciertos datos de entrada. En este caso, la velocidad de entrada, la cual va a ser calculada este valor, que viene a ser la velocidad a la cual se está moviendo la embarcación. En este caso es de 5 nudos o de 2.57222 metros por segundo. La densidad del fluido, en este caso estoy cogiendo el fluido del agua que viene por defecto en la librería de ANSYS, que tiene esta densidad de aquí y esta viscosidad dinámica. Te va a pedir una longitud característica del fenómeno el cual estaremos evaluando. En este caso, como prioritariamente nos importa el valor del Y más que sea adecuado para el fluido del agua, estoy escogiendo yo la longitud de la eslora mojada de la embarcación, que la he obtenido de datos hidrostáticos del mismo programa de MaxSurf, de donde yo saqué la embarcación, que es de unos 4.498 metros y el valor de Y más deseado. Lo que hace en sí esta calculadora es calcular este valor de Y más para una placa plana, lo cual no es nuestra embarcación, pero nos va a dar un valor base sobre el cual nosotros podamos estar actuando. Entonces, después de colocar estos datos de entrada, vamos a obtener el valor de este primer espesor del elemento prismático sobre la superficie del casco, que nos da que debe ser un valor de aproximadamente 0.00087, que es el valor que vamos a estar tomando. Ahora, yéndonos a la parte del mallado, hay que definir el tamaño de los elementos que vamos a estar ocupando para poder hacer esta discretización del espacio. Aquí ya tengo el mallado ya realizado y con los tamaños que yo he empleado para poder hacer este análisis, ¿no? Tratando siempre de que la cantidad de elementos sea inferior a los 512.000 para que ustedes al pasarles este Workbench lo puedan trabajar en sus computadoras. Entonces, en principio, vamos a insertar unas ciertas tareas para realizar el mallado que viene desde un sizing o un cierto tamaño que se va a realizar en el mismo casco
es decir, el volumen que las superficies que hemos definido como casco, para lo cual desde la selección de geometría podemos irnos a Name Selection, que son los nombres que nosotros hemos creado a priori, y seleccionar el casco. Entonces ya está seleccionado el casco con una etiqueta en azul, sobre la cual vamos a ingresar el valor del tamaño que deseamos en esta zona. En este caso el valor es de 0.1. También el valor, en este caso de la superficie libre o del cuerpo de influencia, es de 0.1 metros. Entonces voy a insertar de nuevo la operación de sizing. Voy a seleccionar en este caso que quiero que se aplique sobre el dominio del fluido. Voy a seleccionar el tipo de definición que sea un cuerpo de influencia. El cuerpo que voy a seleccionar va a ser este de aquí, ¿no? Y le vamos a insertar el valor de 0.1 metros. Entonces el cuerpo ya desapareció y es por eso, ¿no? Que es realmente un cuerpo de influencia que va a influenciar en el tamaño de elementos. Ahora, el tamaño general que pudiesen tener estos elementos lejos del casco, yo le he definido que sea alrededor de 1.2 metros. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos dentro de ANSYS y cuando estamos realizando el mallado? En este display de detalles que hay, el tamaño por defecto me está poniendo de unos 2.7736 metros. Este tamaño por defecto está definido en función del dominio que nosotros hemos creado. Y no podemos asignarle un valor arbitrario, como por ejemplo de 2 exactamente, porque va a estar cambiando. Se va a adaptar en función de las dimensiones que hemos puesto a priori. Entonces, podemos probar con un valor de 1.2 aproximadamente, pero en este caso está resultando ser de unos 1.38. Esto es para adaptarse, para crear estos hexágonos, perdón, estos hexaedros que van a conformar todo el dominio. Entonces, ya hemos definido el tamaño general de los elementos, hemos definido el tamaño de los elementos que va a haber en la cara del casco, que tiene que estar, por supuesto, más refinada que el resto porque es la zona de más interés. Y también hemos definido de qué tamaño van a ser los elementos en esta zona de intersección donde está el cuerpo de influencia. Vamos a generar el mallado en este momento para ver qué tanto tarda y cómo va a resultar. Aún no está completo. Este es el mallado, este es el resultado completo después de realizar el mallado. El método Qtcell básicamente lo que hace es trabajar prioritariamente con hexaedro. Sin embargo, como podemos ver de la primera diapositiva de un mallado de hexaedros en un barco que les presenté, está aquí. Aquí los elementos están interconectados. En el caso en el cual vamos a estar analizando, los elementos no están interconectados. Existe una división entre ellos. Y para hacer la solución, desde este volumen de aquí a esta otra celda de este otro tamaño, se va a hacer también una interpolación lineal. Esto es ventajoso porque realmente no estamos necesitando una mayor cantidad de elementos en este tipo de mallado. La cantidad de elementos disminuye drásticamente al usar este tipo de malla. Ya ha terminado de realizarse el mallado. Este es el resultado a priori sin capas de inflación. Como se puede observar aquí, el tamaño de los elementos es de ese largo aproximado de 1.38 metros. Y la zona del casco y la superficie libre, que es la zona de interés, también están refinadas a un valor de 0.1. Ahora tocaría añadir las capas de inflación, que es el valor que nosotros hemos calculado aquí, que debe tener un valor de un primer espesor del primer elemento de aproximadamente 0.00087. Entonces, se inserta aquí con la operación inflación. Esta inflación se va a aplicar a la geometría, al dominio en general. Y para la selección, vamos a seleccionar el casco, que es la referencia sobre la pared sobre la cual se van a crear los prismas.
El método o tipo, que por defecto es Smooth Transition, vamos a cambiarlo a First Layer Thickness, que es el primer espesor de estas capas, y según lo calculado que es esto de aquí, 0.00087. Este valor de tasa de crecimiento de 1.2 te está indicando qué tan rápido van a aumentar el tamaño de esta capa de prismas, es decir, si esta capa tiene un espesor de 1, la siguiente va a tener un espesor de 1 por 1.2, la siguiente va a tener un espesor de 1 por 1.2 al cuadrado y así sucesivamente. El número de capas que vamos a estar empleando. Para este caso arbitrario yo le puedo poner 20, pero en realidad la cantidad de capas debería ser tal que cubra la capa límite que se vaya a desarrollar alrededor del casco. Para calcular este espesor de capa límite, también podemos hacer una aproximación con una placa plana, calcular este espesor de la capa límite y en función de esta tasa de crecimiento determinar cuántos elementos vamos a necesitar. Pero por la practicidad de este webinar que estamos haciendo, pues simplemente le estoy colocando un valor de 20. Entonces, después de editar esta última parte del mallado, vamos a generarlo. Esto puede que tarde un poco más. Entonces, hemos visto el mallado en general, una buena alternativa de cómo podemos trabajarlo en ANSYS Fluent. Vamos a ver ahora un poco cómo va a ser el mallado después de que lo estemos realizando en este programa. He hecho un corte a la altura del calado y esto es lo que obtenemos, ¿no? Como se puede ver, por los hexaedros es bastante ordenado y existe una transición adecuada entre los elementos que vayamos a encontrar aquí que van a ayudar a resolver el fenómeno de la capa límite en el casco. Esto se puede observar un poco mejor aquí en este corte transversal del mallado, en donde en esta zona vamos a poder ver, disculpen, vamos a poder ver los elementos del tamaño general, cómo se van subdividiendo en elementos un poco más pequeños y a la vez un poco más pequeños hasta llegar al tamaño del refinamiento que nosotros le hemos dado para el caso del cuerpo de influencia. Luego, si hacemos un zoom en esta parte, podemos ver cómo están, sí, en esta zona bien interconectados, el tamaño de los elementos de la superficie libre con la capa de prismas que se genera alrededor de la embarcación, que se puede apreciar en esta parte de aquí. Entonces, antes de terminar con el mallado y pasar a las condiciones de frontera y a la configuración del setup, debemos entender algunas cosas. Dentro del entorno podemos definir distintas condiciones de frontera, ya vaya a ser para las paredes o como la entrada de aire y del agua. En este caso, para la entrada del agua hay que definir el nivel de superficie libre en el cual vayamos a estar trabajando y ubicar el fondo, es decir, al nivel de 0 metros, como ya hemos colocado relativamente el centro de coordenadas, se va a encontrar esta interfaz aire-agua y en el fondo a menos 5 metros se va a encontrar todo lleno de agua. En la condición de esta cara que pertenece al plano de crujía, se va a establecer la condición de simetría por ser un fenómeno simétrico. Y en el OLED vamos a colocar un nivel de superficie a 0 metros y una profundidad de unos 5 metros también. En cuanto al resto de paredes, un detalle bastante importante y que puede ayudar a la solución es colocar un esfuerzo cortante en la pared de 0. Esto para evitar que exista un gradiente de velocidades como lo pudiese haber en la zona del casco, para que al no existir este gradiente de velocidades emule un poco más el hecho de que no está sometida la embarcación a aguas poco profundas. Si la embarcación navegase en una zona con baja profundidad, este hecho afectaría grandemente a la resistencia que pueda tener porque estaría interactuando con el fondo de la superficie. Para evitar un poco esto, para que el dominio no sea tan grande, se coloca este esfuerzo cortante de 0. Entonces, esto emula un poco que la superficie, que esta pared aquí pudiese estar un poco más abajo. Entonces, esta es una de las
tips que yo les podría dar, colocar un esfuerzo cortante en estas paredes de cero. Vamos a ver si ya terminó de realizarse el mallado. Eh, Está generándose o me ha salido algún mensaje de error. Un momento. Vale, aquí me ha salido algún mensaje de error de algún problema al momento del enmayador. No estoy muy seguro de qué sea, pero de todas formas ya les tengo preparado un workbench ya hecho con el tipo de mallado Quetzal que se puede ver aquí, donde ya está realizada el mallado. Posiblemente sea por alguna omisión, tal vez en la parte de la edición de la geometría o en la parte de realizar el mallado. Pero en sí, vamos a dar un repaso a todas las operaciones que he realizado en esta zona de aquí. A ver, aquí lo tenemos y aquí está. Este es el mallado con todo y capas de inflación. Si nosotros nos acercamos aquí, podemos ver justamente esta capa de prismas de las cuales yo les estoy hablando y la cual tiene bastante importancia en la resolución de esta capa límite. Como pueden ver, se empieza desde un valor bastante delgado que hemos calculado aquí, que tiene un valor de 8.7 por 10 a la menos 4. Le he colocado un total de unas 20 capas de inflación. En realidad, por la cantidad de capas de inflación que tiene y por el espesor que se tiene aquí, podría parecer que la capa límite siempre va a estar dentro de la capa de inflación, de las capas de inflación que se han generado y pues realmente no sea tan necesario colocar tantas capas de inflación. Realmente podríamos disminuir este número tal vez a 18 o 15 e incluso disminuir así un poco la cantidad de elementos requeridas para este mallado. Entonces entra una pregunta que podría ser, ¿realmente es necesario que tenga tantas capas de inflación? Siempre y cuando las capas de inflación cubran el espesor de la capa límite que se vaya a generar, puedes realmente crear más capas de inflación de las que son necesarias. Realmente no va a afectar a la simulación y no va a ser perjudicial. Tal vez va a incrementar un poco la cantidad de elementos, pero no es demasiado. Sin embargo, si no crea suficientes capas de inflación y creásemos uno o dos, la capa límite no podría ser bien capturada ese fenómeno en esta discretización y ahí sí podríamos tener algún problema en cuanto al resultado que vayamos a obtener. Ahora, ya estamos viendo, estamos entrando ya casi a la parte final, que es el mismo solver y dar inicio a la simulación. Entonces, para esto vamos a colocar las condiciones de frontera, que van a ser, como les dije, ¿no? La entrada del aire, el agua y la salida, la simetría, las paredes y la pared del casco que va a permanecer como una pared estándar. Para lo cual, una vez terminado esta etapa de aquí de generación del mallado, simplemente tenemos que arrastrar el solver desde aquí, desde los componentes, ¿no? Y vamos a conectar el mallado generado, en este caso el que ha salido correctamente, hasta al propio solver de ANSYS Fluent. Ahora, antes de pasar esto de aquí, hay que recalcar algo bastante importante. He hecho otro mallado con la misma geometría, pero sin embargo, en lugar de usar el método de Quetzal, he utilizado principalmente tetraedros. ¿Cuánto es la diferencia? En el método de Quetzal hay alrededor de 450.000 elementos con esos datos de la capa de inflación y ese cuerpo de influencia. En este método con tetraedros, donde le he ingresado los mismos datos para el tamaño de los elementos, la cantidad de elementos que podemos encontrar son de cerca de 1.000.000. Como ven, la cantidad de elementos se dispara drásticamente, lo cual impediría que si usamos, por ejemplo, una licencia estudiantil, eh, no podamos resolver este problema. Entonces, por eso les recomiendo este método Quetzal si se están iniciando en el tema de simulaciones dentro de ANSYS Fluent. Ahora, la calidad del mallado, lo cual se puede ver fácilmente en estas gráficas.
en esta pestaña aquí de Quality. Dentro de Mesh, en Quality, podemos evaluar los parámetros que he mencionado antes, como puede ser la ortogonalidad. Para verlo en una mejor medida, una vez demos clic en esta pestaña, se despliega esto de aquí, cual podemos evaluar según los distintos elementos que tengamos, la calidad del mallado. En sí, la mayoría de elementos se encuentra por encima de 0.15 incluso, 0.3, mayor a 0.13, lo cual si nosotros nos vamos a los criterios para una buena calidad de mallado en cuanto a ortogonalidad, una calidad aceptable es de 0.15 hasta 0.20, la mayor cantidad de elementos se encuentran en una calidad aceptable a excelente. Sin embargo, hay algunos cuantos cuya calidad del mallado está rozando la mala incluso. Y usualmente esto se suele ver en la capa de prismas que se puede generar alrededor, porque es difícil mantener una buena ortogonalidad y poca deformación en estos tipos de elementos. Entonces, clicando en estas métricas podemos ver rápidamente cuáles son estos elementos que están fallando de alguna manera o no son de una calidad tan buena. Pero sin embargo, su mayoría, y como les mencioné al inicio de la presentación, no es necesario que todos los elementos tengan una calidad realmente excepcional para poder resolver el problema. Entonces aquí se puede ver el tema de la ortogonalidad. Y también aquí podemos cambiar en la métrica, entre muchos otros valores, skewness, es esto de aquí, que como pueden ver también está desde 0.5, 0.75 para atrás, lo cual, según este cuadro que tenemos aquí, también se encuentra en valores entre muy buenos, buenos y, y excelentes, cuando tiende mucho más a cero. No, como se puede ver, como la mayoría de elementos tienden a cero. Cerramos aquí. Bien, ahora un poco la parte más importante. Vamos a colocar aquí la cantidad de núcleos que tengamos para el caso de nuestra computadora. En este caso, no voy a usar todos los núcleos o procesadores que tengo, voy a usar solamente 4. Podemos indicar si tenemos o no una tarjeta gráfica en la máquina, sin embargo, no es realmente en este tipo de soluciones no se usa mucho la gráfica, se suele usar más el procesador. Vamos a usar el método opciones de doble precisión para mejorar un poco los resultados y vamos a iniciar en este caso con el solver y la configuración del solver, que es una parte bastante importante. Se van a dar cuenta también en el momento que ustedes intenten hacer este tipo de simulaciones, realmente incluso lo que puede tardar más que darle play y esperar los resultados de la simulación puede ser la misma configuración tanto del aluminio, del mallado y la configuración correcta que vayamos a necesitar para el solver. Entonces, ya tenemos aquí cargada la malla, que se puede ver según las condiciones de frontera, que detecta automáticamente según el nombre de inlet u outlet, se detecta si es entrada o salida y la cara de simetría. Para que se vea un poco mejor, voy a activar los lados o los bordes que vayan a tener la malla para que se pueda apreciar un poco más el trabajo que se ha hecho anteriormente. Hay que definir aquí una condición que es la existencia de la gravedad dentro de la simulación, eh, que va a ser en este caso en la dirección Z, una dirección negativa de menos 0. No, perdón, de menos 9.81. Bastante importante definir la gravedad cuando vayamos a simular una superficie libre entre dos fluidos, si no, no es posible. Vamos a añadir desde la librería de materiales los fluidos que vamos a utilizar. En este caso, por defecto ya está añadido el aire. En crear y editar, aquí vamos a poder seleccionar otro fluido de la base de datos de ANSYS Fluent. En este caso vamos a seleccionar el agua. Le damos copiar para que se añada aquí y cerramos el resto. Ahora, dentro de esta parte de aquí de modelos, vamos a utilizar nosotros, en principio, para capturar esta interfaz aire-agua, un
un modelo multifásico, en este caso es el VOF o Volume of Fluid. Es uno de los, o es digamos el que se utiliza prácticamente siempre para capturar esta interfaz. Lo que va a hacer esto es añadir otra variable más que va a tener un rango entre 0 y 1, donde por ejemplo 0 podría significar que la celda contiene únicamente aire, 1 podría significar que la celda contiene exclusivamente agua y un valor de 0.5 vendría a ser justamente la interfaz que estamos buscando representar. Las configuraciones típicas son estas de aquí. Activar esta pestaña de aquí, Open Channel, para poder definir la profundidad que vaya a tener el, el calado y la ubicación de la superficie libre. Y esta opción de aquí, Implicit Body Force, que suele traer mejores resultados en cuanto a la convergencia en este tipo de simulaciones con fuerzas que actúan sobre este tipo de cuerpos. Al darle a aplicar, se nos va a habilitar otras pestañas, que es aquí de las fases, para definir cuál es la fase, la primera fase y la segunda fase. En este caso, la primera va a ser aire, a la cual yo le voy a cambiar el nombre a aire para poder ubicarla más fácilmente. Y en la segunda, que es el agua líquida, que también lo cambio a agua, le voy a aplicar y estos cambios ya están hechos. Ahora toca seleccionar el modelo de turbulencia, que vamos a estar utilizando las modelos de turbulencia de ecuaciones RANS, que vienen a ser principalmente K epsilon y K omega. Para este caso, yo voy a utilizar el modelo de turbulencia K epsilon y lo que les voy a recomendar en sus primeras simulaciones es utilizar K epsilon porque converge un poco más rápido que K omega. La versión de K epsilon de este modelo, voy a usar la versión realizable, que en diferentes pruebas para embarcaciones del K epsilon es la que mejor resultado suele dar. Y en cuanto a las funciones de pared, que es el tema que les expliqué un poco aquí, está un poco más abajo, hay distintos tipos de funciones de pared en donde te indican entre qué valores debería estar el Y más. Para este caso, para asegurarnos de que siempre vayamos a obtener ese esfuerzo cortante de una mejor manera, de una forma más precisa, voy a usar esta opción de aquí que es Enchanted Pal Treatment, que son unas funciones de pared desarrollados que se encuentran dentro de ANSYS que mejoran este tratamiento de pared para valores de Y más que no están dentro del rango que deberían estar. Y le voy a dar OK. Ya he definido el modelo de turbulencia y que va a ser un flujo multifásico, hay que definir las condiciones de frontera. Las voy a ordenar por tipo de zona. Tenemos un inlet, un outlet, una simetría y dos paredes. En este caso también se genera una tercera que es una parte interior del dominio. Esto se genera por defecto por el mismo programa. En cuanto al inlet, vamos ahora sí a editarlo y vamos para poder nosotros ingresar el valor del nivel de superficie libre y la profundidad que vaya a tener, hay que hacer un pequeño cambio aquí. Por defecto el inlet se pone como tipo de velocidad, velocity inlet. Para poder ubicar el superficie libre debemos seleccionar pressure inlet. Entonces, damos aquí en editar, nos vamos a la pestaña de multifase en Open Channel y vamos a agregar aquí finalmente la velocidad a la cual vamos a estar trabajando, que la tenemos aquí, en estas condiciones de aquí, 2.57222 metros por segundo, 2.57222 metros por segundo. El nivel del fondo, que está en función al dominio que hemos creado, es de unos menos 5 metros. Un dato muy importante, cuando vayan a hacer este tipo de simulaciones en ANSYS, el método de densidad de interpolación que vayan a seleccionar, les sugiero que escojan esto desde la superficie libre. Va a mejorar un poco el hecho de la entrada de aire y agua, que en algunas ocasiones puede ocurrir que la entrada de aire y agua se genere alguna especie de turbulencia y vaya a quedar la simulación de una forma que no debería ocurrir. De esta forma nos aseguramos de que la superficie libre se mantenga en una línea cuando nosotros empecemos la simulación. En cuanto al outlet,
también de la misma forma, ya está en Pressure Outlet, vamos a la pestaña de multifase y vamos a agregar aquí el fondo, que va a ser a unos menos 5 metros. Aquí no es necesario cambiar al otro método desde la superficie libre. El que está por defecto es más que suficiente para lo que estamos buscando. Bien, entonces el caso del casco y las paredes. El caso del casco va a ser una pared sobre la cual va a haber una cierta rugosidad, va a empezarse la velocidad en la pared va a ser de cero y va a haber un gradiente de velocidades. Pero en el caso del resto de paredes, queremos una condición de libre deslizamiento del fluido sobre esta, para lo cual al momento de editar y configurar, vamos a especificar el esfuerzo cortante sobre dicha pared y lo vamos a dejar en cero. Entonces, ya hecho esta parte de aquí, realmente solamente falta que nos vayamos a algunas configuraciones para poder monitorear la simulación, como puede ser el que nos reporte en todo momento, por ejemplo, la fuerza de arrastre, como va variando a lo largo de las iteraciones, que es lo que yo voy a agregar. Es bastante fácil de monitorear. Aquí en Monitors, en Report Plots, vamos a dar a nuevo. Vamos a crear la fuerza de arrastre en el casco. Vamos a seleccionar aquí en fuerza de arrastre. Vamos a crear un archivo y vamos a hacer que se plotee en la pantalla. El nombre, fuerza de arrastre. ¿En qué dirección? Va a ser en la dirección X, que es la dirección a la cual se mueve la embarcación. Y pues básicamente esto, ¿no? Nos va a plotear qué tanto, con qué frecuencia. Le voy a pedir que me plotee cada 50 iteraciones hasta ver que esta fuerza de arrastre mantenga un valor constante. Es un criterio de convergencia que les voy a explicar un poco después de darle play a esta simulación. Y después de esto, toca hacer la parte de inicializar, es decir, dar un cierto valor de las propiedades que estamos calculando a cada uno de los volúmenes que vamos a estar analizando que componen todo el dominio. La forma más práctica es hacerlo desde el inlet, la entrada de aire-agua, y el método, usar este método flat para que al momento de crear, a inicializar, no se inicialice únicamente el inlet con una parte de agua y una parte de aire en la zona de aquí, sino que toda la parte sumergida que debería estar en la embarcación, todo lo que esté debajo de la superficie que nosotros queremos definir sea agua y todo lo que esté arriba sea aire. Entonces, con este método nos aseguramos de que esto ocurra. Vamos a dar a inicializar y les voy a enseñar cómo estaría quedando en el caso de que queramos comprobarlo. Nos vamos a gráficas, en contornos. Vamos a plotear entonces eh, las fases, un contorno de fase, en este caso el agua. Vamos a plotearlo en el casco, en inlet, outlet, symmetry igual. Y vamos a ver cómo ha quedado. Y como se puede ver aquí, aquí está. Lo que está de color azul vendría a representar el aire con un valor de 0 y lo que está de rojo, que está con un valor de 1, vendría a representar el agua. Lo que está de color verde vendría a ser un valor de 0,5 y aquí hay un rápido gradiente en el cual cambia estos valores de las celdas desde 0 a 1. Entonces, así es como se va a modelar o capturar la superficie libre con este método de volumen de fluido. Ya después de esto, lo único que nos queda es iniciar el cálculo, para lo cual la última parte es indicar el tiempo de paso de la simulación que vamos a estar realizando dentro de ANSYS Fluent. Para esto voy a especificar yo un tiempo de paso. ¿Cómo se calcula esto realmente? Hay que ver un concepto que es el número de Courant, que sin entrar en muchos detalles, para poder calcularlo y que idealmente sea un poco menor a 1, hay que dividir el tamaño más pequeño que nosotros hemos escogido para el mallado dentro del volumen entre la velocidad característica que vayamos a estar analizando. En este caso sería dividir el valor de 0,1 entre la velocidad que es 2,57222
lo cual nos da un valor de un paso de tiempo de 0.0388. Para practicidad, en este caso voy a colocar solamente 0.04, pero este es un valor que debe calcularse bien y en función, según algunas sugerencias, según alguna bibliografía, al tamaño del elemento más pequeño que vayamos a tener en nuestro dominio. En cuanto a las iteraciones, pues habrá que ver un máximo de iteraciones que nosotros juzguemos conveniente. Yo para este caso voy a darle 500 y he preparado una simulación con más iteraciones en donde vamos a ver el resultado final de cómo termina. Una vez colocamos el tiempo de paso y las iteraciones, ya podemos ahora calcular y dejar que el programa resuelva las ecuaciones de continuidad, las ecuaciones de momento, la nueva variable de aire-agua que le hemos añadido, el modelo, según las dos ecuaciones más que se añaden del modelo de turbulencia, la variable K y la variable Epsilon. Entonces, ya de aquí tocaría dejar a que la simulación continúe. Voy a dejarlo un momento nada más en lo que termino con la presentación. He colocado todas las condiciones de frontera. Vamos a hablar ahora de las condiciones de convergencia y definir realmente cuándo debemos detener la simulación o cuándo podemos entender que la simulación ha terminado y el resultado es lo que nosotros estamos buscando. Lo primero y más común, si es que no tenemos un muy buen conocimiento del fenómeno físico que estemos analizando, es fijarnos en los residuos en pantalla, que es lo último que hemos estado viendo, que se empezó a plotear cuando le di que inicia la simulación. Y es que al ser este un método numérico, se generan residuos, que es la diferencia entre un valor anterior y el valor actual de una cierta variable. Y la idea es que estos valores sean lo suficientemente pequeños como para que nos aseguremos de que la solución está convergiendo y el valor que nos está dando es el valor final de lo que nosotros estamos buscando. Ahora, hay distintos criterios dependiendo de qué fenómeno sea. En general, en Fluent, por defecto, está el criterio de 10 a la menos 3. Pero en simulaciones un poco más pesadas y que se requiere más precisión, se suele trabajar con 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, incluso valores de residuos mucho más bajos. Sin embargo, el hecho de que los residuos no sean menores a, por ejemplo, 10 a la menos 4 no significa que la solución no haya convergido. Y es por eso que podemos estar ploteando a la vez que los residuos alguna variable que sea de nuestro interés, que nosotros sepamos o necesitemos que se estabilice. Como es, por ejemplo, en la imagen que está aquí a la derecha, que está ploteando el flujo másico, el cambio de flujo másico para un cierto, para, para un cierto análisis que se está realizando en una simulación. Y se puede observar que a partir de la iteración, digamos, 1000, 1200, este valor se estabiliza. Este valor se está manteniendo constante por el resto de iteraciones, lo cual podría indicarnos que la simulación ya está convergiendo, es decir, está llegando a un estado en que los valores ya no van a cambiar. Esto es importante porque como les dije, no necesariamente que los residuos sean muy bajos implica que la solución es la correcta. Hay que fijarnos siempre en un parámetro físico sobre el cual nosotros estemos analizando, para lo cual yo estoy ploteando la fuerza de arrastre. Y es por esto que necesitamos también tener un buen entendimiento del fenómeno físico que nosotros queramos analizar. Finalmente, vamos a ver los resultados y la parte del postprocesado, donde se ven con un mapa de colores y demás gráficamente cómo queda la simulación. Para lo cual voy a detener ahora la simulación y mostrarles una simulación ya terminada. Como se puede ver aquí en los residuos, empezaron a cerca de 1, pero luego han ido bajando y van a seguir esta tendencia un poco en línea recta, pero luego posiblemente terminen de disminuir aún más. Entonces le voy a dar aquí stop. Aquí ya se empezó a plotear la fuerza de arrastre. Eh, pero esto lo vamos a ver en la simulación ya calculada.
En cuanto a resultados, después de un cierto número de iteraciones, en este caso, ya se puede ver una cierta tendencia de la fuerza de arrastre que se ha mandado a plotear, que oscila alrededor de los 400 newtons, y cómo ésta se va estabilizando. Entonces, ya a partir de cierto valor podemos decir que la solución o la simulación la podemos detener. En cuanto a los resultados que se obtienen, a las fuerzas que se obtiene a esta resistencia al arrastre, la fuerza total para la mitad del casco es de unos 397,6 newton. Para el casco entero esto sería el doble. Hay que recordar que hemos simulado la mitad del fenómeno. Y esta fuerza se descompone en dos partes, una parte viscosa y una parte por presión. Luego, en la parte del postprocesado, aquí hay unas imágenes que he sacado que vienen a ser las presiones en el casco, cómo, cómo está realmente la zona del fondo soporta una mayor presión, lo cual es lógico porque es la zona que está más profundo bajo el agua. Y el valor de Y+, que es el valor que nosotros estimamos en un inicio como si fuese el caso de una placa plana, en donde este valor lo estimamos que sea como un máximo de 80 y lo que hemos obtenido que sea hasta un máximo de 94 aproximadamente. Entonces, después de incluso hacer la simulación, puede que el valor de Y no esté dentro del rango sugerido o adecuado para el cálculo correcto de la simulación y nosotros tengamos que volver a correr otra simulación disminuyendo o aumentando este espesor de la primera capa límite. Con respecto a la parte de arriba del casco, que tiene valores de Y de alrededor de 1, también se encuentra dentro de un rango aceptable porque este valor de Y es sugerible que esté entre 0 y 5, o 10 aproximadamente, y que después esté entre 30 y 100. Pero ¿qué pasa entre 10 y 30? Realmente el tratamiento de pared no corrige de una forma correcta y no calcula de una forma correcta el esfuerzo cortante cuando el valor de Y se encuentra en este rango. Pero sin embargo, el método que hemos escogido, que es el tratamiento de pared de encantado que viene en el paquete de ANSYS, sí hace una mejor aproximación en esta zona del valor del Y+, por lo cual el resultado sigue siendo bastante bueno. Después, en la parte del postprocesado, después de dar a la simulación, vamos a poder ver la formación de olas. En este caso, esto es el resultado que se obtendría. Y finalmente una vista un poco más completa con las dos mitades, con la simetría, vendría a ser esta. El postprocesado se los voy a enseñar en este momento cómo se realiza. Una vez hayamos terminado la simulación, vamos a arrastrar este módulo de aquí, que es de resultados. Está aquí. El resultado lo anexamos de la solución para que se transfiera los datos de la solución, al igual que se ve en la parte de aquí arriba. Entonces, vamos a abrir el postprocesado de la simulación que ya ha terminado, que ha sido de alrededor unas 2000 iteraciones. En el caso de mi computadora, esto ha tardado unas 2 horas aproximadamente para poder hacer este cálculo. Y esto es lo que tenemos. Eh, se ha, Como se puede observar, la formación de olas es una formación típica de una embarcación, como se podía observar, con una mayor cresta en la parte de la proa y la formación de olas en popa. También tenemos en el caso de la velocidad que se puede observar en el plano de crujía, y es que, como dijimos, que en las paredes, tanto del fondo como del costado, no va a haber un esfuerzo cortante. Como se puede observar aquí, no hay un gradiente de velocidades que esté afectando al cálculo de las fuerzas que estén involucradas. Sin embargo, cuando nos estamos acercando a la zona del casco, sí que podemos ver ese gradiente de velocidades que va desde cero hasta alcanzar el valor de del flujo libre, por lo cual aquí sí es totalmente necesario y recomendable colocar estas capas de inflación. ¿Cómo se generan
superficies para poder plotear y mostrar los resultados y poder tener una mayor facilidad en el análisis. En primer lugar, para el caso de la velocidad, basta con crear aquí un contorno, llamarlo en este caso una velocidad. Velocidad. Lo estamos aplicando en el dominio de simetría. Va a ser la variable que estamos escogiendo, como ya hemos mencionado, es la velocidad, y el rango puede ser global o local. Global implica que lo que se va a mostrar está en función de el máximo. Si, por ejemplo, dentro del plano de crujía el máximo es 5, pero fuera del plano de crujía el máximo es 10, 10 es el valor máximo global y se va a plotear en colores en función de eso. Entonces, lo recomendable, siempre cuando quieran trabajar con uno de estos planos, es que coloquen en el local, aunque realmente no va a haber mucha diferencia porque el plano de simetría está abarcando un rango bastante grande en el espacio que estamos analizando. Y después el número de contornos que se pueden generar, que en este caso es 10, es 11, lo vamos a ir subiendo a 20 para tener una mejor visión de cómo está actuando este campo de velocidades. Para plotear finalmente la superficie libre, que puede ser uno de las cosas que más nos interese, hay que crear una isosuperficie. Aquí desde Location, a isosurface 1, le vamos a asignar la variable de eh, agua volumen fraction y le vamos a asignar un valor de 0.5 que vendría a representar la interfaz aire-agua y le vamos a aplicar. Podemos ver que ya se ha generado la superficie libre que corresponde a la formación de olas del barco. Y ya por último, para poder darle uh, esos colores en función a la altura, nos vamos de nuevo a contorno y vamos a en location seleccionar la superficie que hemos creado, la isosuperficie 1. Vamos a asignar la variable de z, que en este caso es la altura en este eje, que es el que nos interesa. Y en rango voy a colocar primero local para que vean cómo queda. En este caso, cuando coloco local, como el máximo valor de z en este caso es 2.5 metros, la superficie queda prácticamente el mismo color, porque el máximo es 2.5 y el mínimo es menos 5 metros. Entonces, si yo selecciono local, el rango va a estar entre el máximo de la isosuperficie y el mínimo de la isosuperficie. Y es aquí cuando ya podemos ver el patrón de olas mejor definido en la embarcación. Aumentando el número de capas, ya podemos tener una mejor visión o visualización de cómo sería la formación de olas de la embarcación. Sin embargo, el trabajo que estamos realizando no termina aquí. Y es que, como lo dije en un inicio, el dominio es bastante importante porque la idea es de que estas paredes no interactúen con el fenómeno que estamos analizando. Y como se puede ver en esta imagen y en la siguiente, las olas están chocando con el dominio, con las paredes del dominio, y esto puede afectar a la solución. Esta es una imagen que ya vimos. Entonces, entre las posibles mejoras, podríamos agrandar este dominio. ¿Qué otras cosas podemos hacer? De repente, un mayor refinamiento en la zona del casco, ¿no? Otra cosa que podemos hacer también, refinar incluso más la superficie libre. Y lo que se suele hacer es hacer un estudio de sensibilidad de malla, probar con valores del tamaño de malla, disminuyéndolos un poco más y ver qué tanto varía el resultado en este caso, la fuerza de arrastre, conforme más fina es la malla. Y en función a eso vamos a encontrar que para un determinado mallado, ya por más de que refinemos más, la solución no va a cambiar, entonces nos conviene quedarnos con ese mallado, que sin ser el más fino, nos da la solución más apropiada. Entonces, esto en sí sería toda la presentación que estamos viendo acerca de CFD netamente aplicado en embarcaciones, con una aplicación que hemos visto en este momento, que va desde la geometría, cómo preparar la geometría, cómo preparar el dominio, cómo hacer el mallado
y cómo preparar el setup y finalmente la parte del postprocesado. Esto sería todo. Aquí les dejo un correo para que puedan escribir el resto de dudas que tengan, porque yo sé que este tema es un tema bastante amplio y complejo, que no solamente se aplica a embarcaciones, y sé que pueden haberse generado muchas dudas que de repente no se pueden preguntar directamente en esta presentación, o que si después cuando vean el video en YouTube van a surgirles otras dudas. Entonces me pueden escribir este correo y vamos a tratar de solucionar todas esas dudas que vayan a tener. Si tienen alguna duda en este momento, vamos a esperar unos minutos a que las formulen y las vamos a responder todas. Creo que hay una pregunta de qué características requeriría un equipo para este tipo de simulaciones. En realidad, claro, por supuesto depende de ah, qué tanto necesites en cuanto a precisión para realizar, ya que ya va desde el tema del mallado y el tiempo que vaya a tomar la solución. Yo te sugeriría empezar, si es que se puede, a partir de un equipo con 16 gigas de memoria RAM, porque consume bastante memoria RAM realizar las simulaciones, y por supuesto un procesador, un i7 de estos. Mientras más nueva sea la generación, mejor. Te diría que procures si puedes iniciar con un i7 y con 16 gigas de RAM. Y el almacenamiento puede ser un almacenamiento, un disco duro mecánico, que va a tardar un poco más de repente en leer los resultados, en escribir los resultados, pero para empezar eso sería como que lo ideal. La gráfica, acá no se usa tanto la gráfica, al menos en este programa. Preguntan qué consideraciones se debería tomar si se desearía realizar una simulación de un submarino. De un submarino. En realidad es un poco más sencillo realizar en este caso un submarino, por el tema de que no hay una interfaz aire-agua, solamente necesitarías considerar el agua. Sin embargo, algo que te puedo decir es que como el submarino va a trabajar a una profundidad un poco mayor, hay una parte en el setup en el que se puede definir una presión de referencia, ¿no? En este caso, si tu dominio no va a ser no vas a hacer un dominio lo suficientemente profundo como para que la presión hidrostática del agua esté calculada de esa manera, tienes que definir esta presión de referencia según el valor de la profundidad que vaya a tener el submarino, ¿no? Esa es la consideración, creo, un poco más importante, definir bien esta presión de referencia a la cual estaría sometida el submarino. Otra pregunta ¿es esta fuerza de arrastre la fuerza de arrastre total, incluyendo efecto de Sí, onda? sí, exacto. Es esta fuerza de arrastre la total, la que incluye el efecto de formación de olas, rompimiento de olas, la fuerza, la parte friccional, la parte por presión. Es esto, la fuerza total la que se calcula, solo que en el solver lo divide en estas dos formas, en presión y fuerza viscosa, pero sí es la total. Claro, por supuesto, la total para la mitad de la embarcación. La total, digamos, completa sería el doble de esto, porque sería simular el casco entero, ¿no? En el modelamiento numérico, ¿crees que el código de ANSYS se puede mejorar para que sea más específico en aplicaciones navales? Sí es posible, porque en realidad, dependiendo de qué código uses, o qué solver estés usando, por ejemplo, en el caso del NUMECA, suele ser que lo hemos probado con unos compañeros aquí en la universidad. NUMECA también suele dar buenos resultados y a veces un poco más precisos que ANSYS. En otros casos, ANSYS suele dar resultados más precisos y más rápidos que NUMECA. En realidad depende un poco de la embarcación que estés analizando en ese momento. Pero sí, siempre se puede mejorar y siempre se puede caracterizar un modelo lo más específico para que funcione con barcos. Pero en forma general, lo que te puedo decir es que este valor de estos modelos que vienen ya programados en ANSYS, la verdad que son bastante buenos y se desempeñan bastante bien en el ámbito naval. No solo en esa presentación que les he mostrado, hay una gran cantidad de papers y tesis que se basan en ANSYS. También, por supuesto, creo que está CCM,
otros que usan código abierto como pueden ser OpenFOAM o el mismo Numeka, ¿no? Se puede parametrizar Eh, los resultados, por ejemplo, variando el asiento o analizar en condiciones de planeo. Claro, por supuesto. La condición de planeo es una condición un poco más especial porque implica que a una determinada velocidad existe una fuerza de sustentación que hace que la embarcación se eleve un poco. Para ese caso, se tendría que trabajar con una malla dinámica, que básicamente lo que es que estos elementos se puedan deformar o incluso se puedan destruir y crear nuevos elementos. Entonces, caso de planeo sería una malla dinámica. Y caso de parametrizar, por supuesto, se puede parametrizar, hay distintas formas de hacerlo, que va desde la parametrización en la geometría o dentro del mismo Fluent hay algunas opciones que te permiten parametrizar cosas como la velocidad o la dirección de la gravedad y demás cosas para evaluar distintas condiciones. La respuesta es que sí, sí se puede y hay varias formas. Preguntan por tus características de tu equipo. En este caso, la computadora es una i7 de octava generación, tiene 16 GB de RAM y tiene una tarjeta gráfica GTX 1060. Esas son las características, pero como les digo, más importante que la gráfica incluso aquí es tener un buen procesador. Mientras mejor sea el procesador y tener suficiente memoria RAM, por supuesto, el resultado va a salir más rápido. La RAM también es un factor bastante importante. Como les sugiero, de 16 para adelante, si es que se puede. Creo que con esto ya finalizamos, Adrián. ¿Algunas palabras Mm, finales esta vez? Bien, pues agradecerles el interés de haber asistido a esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. También, como les digo, si tienen alguna duda, de repente, aunque sea un poco más compleja de formular, o si les surge alguna duda más adelante, pueden escribirme a mi correo. Los voy a tratar de ayudar en la medida de lo que sea posible. Y pues eso, ¿no? Espero que se animen un poco a probar esto de aquí. Esta clase, o bueno, no es tanto una clase, esto es como una introducción a la parte de CFD, justamente aplicado en embarcaciones, que creo que si empiezan por esto van a poder encontrar el camino mucho más fácil que si empezasen sin nada, ¿no? Leyendo papers o tratando de leer el manual. Creo que esto es una base que les va a ayudar a realizar este tipo de cálculos. Eso sería todo Muchas y gracias, muchas Adrián, gracias. por habernos compartido tus conocimientos en este workshop. Una muy buena e interesante exposición, muy completa y muy detallada. Esperamos tenerte pronto en otra presentación. Asimismo, se Mm, agradece a todos los participantes por haber asistido. Si desean estar al tanto de futuras exposiciones, workshops o cursos que organice la APIN, les recomendamos seguirnos en Facebook como APIN Uni. Por nuestra parte, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias y buenas noches.